¿Me escuchan bien los alumnos? Sí, Hola, profe, se hola. escucha bien. Hola, profe, ¿se escucha? Bueno. Sí, profe, se escucha. Bueno, había notado ahí en el chat el tema de hoy, máquina de corriente, seguimos con máquina de corriente alterna. Habíamos visto el alternador como máquina síncrona y ahora máquina asíncrona. Sería el motor trifásico, básicamente. Es lo que se utiliza como elemento generador del par mecánico en la mayoría de las industrias, establecimientos urbanos, rurales. Básicamente, la composición es de un estator como elemento fijo y el rotor como elemento giratorio. La parte móvil. Sería una máquina de inducción. En este caso, lo mismo que el transformador, lo mismo que el generador, pero esta es una máquina rotante. Entonces, transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Yo tengo ahí en la cámara, van a ver una serie de elementos que está compuesta por un estator de una máquina, sería la parte, la bornera, que corresponde, y después tengo un motorcito un poquito más chico, donde tengo el estator y el rotor, la bornera de la conexión trifásica, ya sea conexión estrella o conexión triángulo. A ver si lo puedo ver. A ver si lo puedo ver. No, no pongo con el celular. Se me voy a venir por este lado. Esta sería la parte de la bornera. Empezar la función de compartir. Eso es pequeño. Esta sería una bornera tipo, evidentemente que va a depender del tamaño de la máquina. Y después tendría otro motorcito con su rotor. El elemento, este sería el estator, el elemento fijo, y este el rotor, el elemento giratorio. Eso es lo que vamos a analizar hoy. Y cómo sería el concepto, cómo energizando una tensión trifásica, que es la tensión que tenemos en nuestro país, particularmente trifásica 400 voltios, 50 Hz. Como aplico tensión en una máquina y el rotor empieza a girar. Este sería uno, y después tendría este otro. Este es un monofásico, pero bueno, es básicamente lo mismo. Tendría el estator y tendría el rotor, que es el elemento que gira. Estos serían los elementos que tengo más acá en lo que es casa, en mi casa, porque no, porque si no. Dice la máquina de corriente alterna. Aspectos constructivos generales. Generalidad, rotor. Conjunto de espira en cortocircuito. Puede ser jaula de ardilla o bobinado. Dentro de la jaula de ardilla puede ser de aluminio, barras de aluminio fundidas o barras soldadas. Puede ser de aluminio como puede ser de cobre. En el caso particular del rotor, tengo por ejemplo, que está bastante ilustrativo. Un poquito más. El ancho de la máquina, por supuesto, sería el largo de la máquina. Este sería el largo de la máquina. Que
que sería todo lo que corresponde al circuito magnético. Tiene una ranura, como se verá acá, donde se aloja el conductor del rotor. Van a ver que lo doy vuelta. Tengo unos aros de cobre, porque tendría dos espesores acá, que son aros de cobre, que se conectan en cada lateral del rotor. Cada aro se conectan los conductores de cobre. Y está, por supuesto, estañado. Entonces tendría conductores en el largo de la máquina y que están cortocircuitados. Eso es lo que hace referencia. Conjunto de espiras en cortocircuito. Las espiras serían todos estos elementos que tengo acá. Acá hay uno que me saca para que se vea. Está de solda. ¿Qué pasa? Lo tengo, está de solda a propósito. Y de este otro lado tendría lo mismo, nada más que no pude sacarlo. Llega hasta ahí nada más. En este caso es más apreciable, se aprecia más los conductores de un extremo a otro y cómo están soldados, cortocircuitados. Después tendría otro rotor un poquito más grande, que también, en este caso particular, es fundición de aluminio, dos aros de fundición de aluminio, y van a ver, van a apreciar ahí, en este caso particular, a ver si lo voy a poner. No, se me va lo mismo, ¿sí? No sé si lo puedo ver acá. Mi celular se me fue, ¿no? Entonces, ahí. Entonces tendría el rotor, que es el elemento que gira, entrega el par mecánico a la máquina, transformación de la energía eléctrica en energía mecánica, tendría los dos aros, con fundición de aluminio, conjuntamente en el mismo proceso de fundición, los conductores. Tendría el circuito magnético, que es el ancho de la máquina. Esto se coloca en un molde, se saca el aire, el oxígeno, se produce el vacío y después se le inyecta aluminio. Y de esa forma se da la forma del circuito magnético. Y tenemos un conductor unido, principio y final del conductor, principio y final de cada conductor, a los aros. De esa forma tendríamos un conjunto de espiras en cortocircuito. Eso corresponde al rotor. Sería el inducido. De jaula de ardilla, que sería en este caso particular jaula de ardilla, porque sería como la jaula de los gas, esos elementos, los ratoncitos, que tienen, saben tener a algunas chicas o chicos en la casa. Son dos aros y las distintas rejillitas de aluminio o puede ser también de cobre. Hoy en día la tecnología ha ido mejorando y bueno, las máquinas rotantes antes tenían el orden del 80% de rendimiento, ahora está en el orden del 92, 93%, dado que el rotor, desde el punto de vista del circuito magnético, ha mejorado y los conductores en cortocircuito son de cobre. Este sería el rotor. Y esto correspondería al estator. Esto correspondería al estator de la máquina. El ancho es lo mismo que el rotor. Van a ver que el ancho es el mismo del rotor. El estator y el rotor tienen el mismo ancho. El núcleo magnético. Las ranuras donde se alocan las bobinas. Las distintas espiras son las ranuras. Evidentemente que vamos a tener que aislar las ranuras. Se aísla con cartón prépano Mylar.
se generan los moldes, a través de moldes se generan las bobinas y después se insertan en la ranura aislada. Esta sería la cabeza de bobina, no tenemos ninguna conexión, nada. Después, este hilo que está cosido acá es para compactar las bobinas, hacer el cerramiento, compactar las bobinas y tendremos la cola de bobina donde están las conexiones. Vamos a ponerla acá, ahí. Vamos a ponerla acá en el aire, y acá tendría toda la parte de las conexiones del motor. Lo mismo que para este caso de este estator, tendría la ranura, el largo de la máquina y las bobinas. En este caso, una máquina de un par de polos, porque voy a tener una bobina diametralmente opuesta con respecto a la otra. Y después tendría las conexiones. Sería todo lo que corresponde a la cabeza de bobina donde están las conexiones. Las conexiones serán o conexión estrella o conexión triángulo, que son las dos posibilidades de conectar un motor trifásico. Trifásico 380 o trifásico 660. Trifásico 380 o trifásico 660. Porque en nuestro país la única tensión que tenemos entre fase y fase es 380 voltios, que ahora se dice 400. 400 entre fase y fase y 230 entre fase y neutro. Dice, el estator, dice, de vano trifásico distribuido en ranura a 120 grados. O sea, acá yo lo tengo pintado. En este estator que estaba haciendo la otra vez. Voy a tener a 120 grados una bobina, a 120 grados otra bobina. Pinto acá como para más o menos idealizar el... Y acá tendría la otra bobina. Sería 3 bobinas de fase a 120 grados que conecta en estrella, conecta en triángulo, lo mismo, siempre el análisis se hace conexiones estrella. Entonces tendríamos 3 bobinas de fase a 120 grados, donde aplicamos tensión alterna de 230 voltios y va a circular corriente. Esta corriente va a generar un campo magnético, pero como la tensión es alterno periódica, la corriente va a ser alterno periódica porque va a depender de la frecuencia. 50 Hz, 60 Hz. Menos frecuencia, hoy en día le podemos aplicar a la bobina con tensión con menos frecuencia debido a la variación del circuito electrónico, que podemos variar la frecuencia, variar de frecuencia, o aumentar la frecuencia. Entonces, por eso digo, 50 Hz o una función periódica. Entonces vamos a tener tensión alterna periódica, corriente alterna periódica, por lo cual a cada bobina se va a generar, en cada bobina se va a generar un campo magnético alterno periódico, norte-sur, norte-sur. Y la combinación de estos 3 campos magnéticos alternos a eje fijo genera lo que se dice el campo rotante, el campo giratorio, que es lo que habíamos visto en la clase anterior, y para eso tengo en el aula Mauson el funcionamiento del campo rotante. Ah, lo tengo que ver. Pensé que lo había. Entonces, tengo que. Vamos a hacer la pantalla de cómputo, porque si no.
Voy a poner un poquito más acá para que se vea. Esto del aula Motion. Ahora vamos a ver acá. Ahí, chat, me meto en el chat, el chat. Ah, los cantos, sí, totalmente de acuerdo con el álbum. Ahí lo corrí de la pantalla de la parte de centro, el teorema de Ferrari, donde tenemos tres señales alternas de fase a 120 grados eléctrico, por lo cual va a circular tres corrientes de fase a 120 grados. Eso va a generar tres campos magnéticos alternos a eje fijo en el espacio. La combinación de estos tres campos magnéticos alternos a eje fijo en el espacio me va a producir como resultado el campo magnético giratorio y el campo magnético, el desarrollo espacial del campo magnético o la onda viajera que también se llama. Lo habíamos hecho acá de avanzar vamos a hacer el avance. ¿De dónde saco esas tres tensiones alternas de fase a 120 grados? Del alternador, del toma corriente, del tablero de mi establecimiento. Evidentemente que voy a tener un alternador trifásico, generador de las tres ondas de fase a 120 grados, porque en el alternador tengo el bobinado, será un par de polos, dos pares de polos, tres pares de polos, 10 pares de polos, los polos que sea, va a girar la máquina a las revoluciones que corresponde de F igual a P por N sobre 60, y de ahí voy a obtener los 50 ciclos. Y voy a generar tres ondas de fase a 120 grados, que son las que tenemos acá. Las tres ondas, variación temporal, la roja, la azul y la verde. Esto corresponde al desarrollo de los tres fasores que giran en sentido antihorario. Lo tendré que dibujar acá al frente. Si lo dibujo, vamos a poner un anotador. O sea, profe, según el desfase se logra el giro, o sea, según ese desfase que está mostrando usted. Según el desfase, claro, en el sistema trifásico se desfasa 120 grados. Se alojan las bobinas de tal forma que en toda la periferia quedan las tres bobinas de fase a 120 grados. Eso es lo que se produce con la combinación. Porque, ¿qué va a suceder? Voy a tener tres campos magnéticos. Profe, no se lo está escuchando. No sé si soy yo nomás o... No, se le cortó el otro. Me parece que no se dio cuenta todavía el profe. Profe, no... Si le corto, no sé si nos escucha, profe. No, creo que no se escucha porque el cerebro creo que lo tiene muteado eso. Profe, haga una seña si no.
No sé qué me pasó acá que se me corta el interno. Bueno, vamos de nuevo. Eh, no sé qué me ha pasado, que me quedo sin interno. Creo que se le volvió a cortar. Sí, hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, profe. Sí, Escucha, pero profe. estoy con celular, porque con la máquina no sé qué le pasó que no me entra, se cortó el internet. Reiniciala de último, profe. Eso es lo que voy a tener que hacer. Nada más que acá voy a tener que cortar. A ver si puedo entrar en foro, no me diga. Ah, como hoy había cambiado. Si deja el celular conectado, profe, no hay problema. Puedo reiniciar la computadora y no se corta la clase. Está bien, sí, lo que pasa es que me parece que tengo que apagar el micrófono de acá. A ver. Porque si no van a entrar los dos micros. Ahí Ah, está. sí, eso sí. Sí. Bueno, estos son. Bueno, vamos de nuevo, a ver. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí se Sí, escucha, profe. profe. Ahí está. Bueno, voy a entrar de nuevo con el teléfono por las dudas. Ahí está. Bueno, tendríamos, bueno, ahora todavía no lo ven. Este es el teorema de Ferrari, principio de funcionamiento del campo rotante, para interpretar cómo tres bobinas de fase a 120 grados me da como resultado un campo rotante, campo giratorio, onda viajera, que se llama también. Hola, hola. Se lo escucha, profe. Yo en mi caso no puedo ver todavía lo que está compartiendo. Me aparece como Tampoco. que es una No, a mí función, pero no tampoco. está cargando. O sea, lo Pruebe escucho, pero no se dejar ve de la pantalla. compartir y recompartir de nuevo. A ver, ahí me parece que. Voy a cerrar el video mío. Ya acá. Voy a despreciar. Ahí apareció, profe. Ahí está. Bueno. Y eso que hoy cambié de Unicef, no sé qué lo quiera, a Fivertel. Así que supuestamente tendría que tener mejor señal. No sé. Y me han puesto equipo nuevo y demás. Así. 2,4 GHz tengo. ¿Es bastante? ¿Le dijeron cuántos mega de baja y sube tiene, profe?
Me hablaban de 20 megas, me decían a mí. Y acá me figura 2,4 gigahertz, que es el acceso a internet. Sí, esa es la frecuencia a la que trabaja el Wi-Fi. Sí, eso está bien. Ajá. No, está bien, está bien. Con 20 megas debería andar bien, profe. Sí, pero mira, bueno, vamos a ir. Lo que yo quería hacer acá era los tres fasores. ¿Se acuerdan cuando estábamos en física que teníamos que hacer los tres fasores? Serían tres vectores que estaban uno en el cuadrante, primero, en el segundo y en el tercero, y sacar el resultante de tres fuerzas. Entonces había que hacer descomponer tres fuerzas sobre el eje X sobre el eje Y. Bueno, acá sería lo mismo. Te voy a, ¿dónde tengo? Lo que yo quiero hacer, no vamos a entrar en totalmente ahora. Voy a bajar un poquito esto. A la izquierda de la variación del tiempo voy a hacer la función, el diagrama fasorial. Entonces voy a utilizar, en este caso, la roja. El paso rojo sobre el eje 0, tiempo, tendré que tener esta ubicación. Para el caso que estuviese, este está corriendo en el tiempo, la regla este está corriendo en el tiempo. Pero yo voy a hacer un caso sería para 0 tiempo, t igual a 0. Entonces tengo el valor máximo de la onda de corriente, de la onda roja. Después tendría, me parece que tengo una vaca y ahora me tengo que ir a la azul. La azul la tendría sobre esta posición, voy a tratar de hacer los 120 grados. No tanto, porque si no. Y después tendré que tener, me falta la verde. La verde, y todavía no llegó al valor máximo, sé que tiene que estar ahí. Se pasa 120 grados. Ahí tendría los tres fasores de fase 120 grados en la representación. Tengo que hacerla, descomponerla sobre el eje X y sobre el eje Y. Voy a hacer el eje X y el eje Y, que sería esta, en color negro. Y tendría, a ver si me sale, vamos a sacar de acá, ya que está eje 0. Y tendría el eje X y ahora el eje Y. Y esto es lo que veíamos en física o en el caso de teoría de circuitos, cuando ven la parte de corriente alterna. Entonces tengo que descomponer sobre el eje X y sobre el eje Y estas tres fuerzas, que había un cuerpo y que tenía tres fuerzas que se aplicaba a este cuerpo. A la azul la voy a proyectar sobre el eje X, positivo, a la verde sobre el eje X negativo, por lo cual la combinación, la suma de dos fuerzas, en este caso sería de dos fasores, iguales de sentido opuesto, es igual a 0. Y si hago la proyección de la fuerza o el fasor de azul y la fuerza o el fasor verde sobre el eje Y, voy a tener igual y opuesto al valor del rojo, que sería el fasor de la fase 1. La otra de fase 2 y fase 3. Voy a tener dos magnitudes que serían 0,5. La suma de los dos me da 1 como elemento unidad. Entonces, en un sistema trifásico equilibrado, que sería en el caso de un motor, tengo tres bobinas que están con la misma cantidad de número de espiras. Sería la misma sección, el mismo número de espiras, tendría el mismo valor de resistencia y el mismo valor de reactancia inductiva. O sea que tendría la misma Z. Por lo cual, en un sistema trifásico equilibrado, la suma de las tres corrientes es 0. Yo tomo
pinza amperométrica y mido la corriente en una fase, mido la corriente en la otra, mido la corriente en la otra en forma individual y me da, supongamos, 10 amperes. 10 amperes en la fase 1, 10 amperes en la fase 2, 10 amperes en la fase 3. Cuando agarro la pinza amperométrica, que trabaja como un sistema de toro y de una pinza que se cierra, por eso se llama pinza amperométrica. Abrazo los 3 conductores, la corriente que me va a marcar es igual a 0. El sistema trifásico de cargas balanceadas, las corrientes están equilibradas, por lo cual la resultante es igual a 0. ¿Está bien? Eso. Eso sería que puedo mostrar. Jesús, te escucho muy poco. Espere que... Entonces sería la combinación de 3 corrientes de fase a 120 grados, la resultante 0. Las 3 tensiones de fase a 120 grados, la resultante 0. Esa es condición fundamental del sistema trifásico. Y lo vemos representado a la izquierda, que eso se ve, medio ahí, hay que agrandar un poquito, pero es la ubicación de los 3 fasores para el instante T0. Vamos a tratar de hacer otro instante que me ayuden ustedes, pero voy a tener que parar esto. Y quiero ver si podemos parar. Ah, yo lo puedo parar. Ah, si me fuera. Tratar de ver a ver si... Estoy tratando de buscar otra posición. A ver si ponemos... Esa sería la igual y la opuesta. Y hacemos la verde, ya que estamos. A ver, ahí. Oh. Estoy corriendo el control para verificar el valor en cualquier instante del tiempo. Entonces, esto significa que esto va a ir girando. Ahí está. Esto va a ir girando en el sentido antihorario a la velocidad angular. Acá tendría la azul y la roja y la verde como valor máximo. Entonces vamos a hacer sobre la derecha la representación de los 3 fasores en el instante saque la foto. Directamente como hice ahora que pare el avance. Entonces voy a tener que llamar de nuevo todo el anotador este. Ahí me han escrito, creo que tengo acá en el chat. En un sistema trifásico más neutro. ¿Qué tan grande tiene que ser el diámetro del neutro respecto a la fase, suponiendo que haya carga a pleno en todas las fases? Por ejemplo, si cada fase tiene diámetro 10 milímetros. A ver, ¿qué nos tiene acá? Yo tengo fe y se me corta cada fase. Ah, yo tengo... Ah, usted también tiene, Marcelo. Yo tengo Fiverr y se me corta cada... no sé qué, me parece que tengo 100 megas. A mí me dijeron lo mismo, pero no sé. No, por ahora se cortó una sola vez, no sé qué. Y dice, Chávez Matías, profe, en un sistema trifásico más neutro. En el caso del trifásico más neutro, voy a tener cargas trifásicas para una cometida de un establecimiento comercial, industrial o de servicio, urbano o rural. Tengo la trifásica y tengo el neutro. En las cargas trifásicas no hay problema, porque serán 3 resistores para una calefacción, para calentar el aire, para calentar agua, calentar aceite, hacer precalentadores. 3 resistencias que estarán conectadas en estrella o en triángulo y tienen el mismo valor de resistencia, por lo cual no voy a necesitar neutro. En conexión de trifásica. Estrella, conexión triángulo. En el caso de, bueno, capacitores nosotros no usamos conexión triángulo para carga, sino para mejorar ecuaciones físicas, pero tampoco necesito neutro. Y tendrían el mismo valor de reactancia capacitiva.
y 3 bobinas, que sería el caso del motor que tenemos acá en la cámara, que tendría, está compensado, no debería circular corriente por el neutro, por eso, bueno, entonces tendría 3 bobinas. ¿Qué va a suceder? Va a circular corriente por el neutro cuando yo tenga cargas desbalanceadas monofásicas, donde tengo sistema de iluminación, toda la parte de cargas monofásicas, ya sea centro de cómputo, todas las computadoras, todas las cargas monofásicas, ventiladores, estufa eléctrica, si un local comercial, heladera, son todas cargas monofásicas. Lo que tengo que tratar de hacer es balancear las cargas por fase para que por el neutro tratar de que no circule corriente. Porque ¿qué va a suceder? Voy a tener el problema de que va a circular corriente por el neutro y en el caso particular de cargas desbalanceadas se puede presentar de que circule más corriente por el neutro que por la fase. Entonces lo que se hace es balancear las cargas para que de esa forma quede equilibrada las corrientes. En el caso particular, a ver si tengo un programita acá. Ah, bueno, vamos. ¿Qué dice? Por ejemplo, si cada fase que yo veo acá que puse diámetro neutro respecto a la fase, suponiendo que haya carga a pleno en todos los casos. En el caso particular de las cargas normales, serían ya sea resistencia, inductancia o capacidad, si están balanceadas, por el neutro no va a circular corriente. Pero si tengo cargas monofásicas y están desbalanceadas, voy a tener desequilibrio de corriente y la resultante va a circular por el neutro. Ya les voy a mostrar un programita que tengo. En el caso que dice que, por ejemplo, si cada fase tiene diámetro de 10 amperes. Si las cargas son lineales, no hay problema. Pero hoy en día la mayoría de las cargas son no lineales. Por lo cual tenemos el problema de los armónicos. Y eso generan corrientes por el neutro. Donde en algunos casos se presenta de que si el H sería el THI, los armónicos, la tasa de armónicos es superior al 15%, que hay que analizarlo con un analizador de redes, ver la cantidad de armónicos que tiene, la sección del conductor tiene que ser el doble del de la fase, porque se puede presentar que circule debido a cargas no lineales, corrientes por el neutro, mayor que las corrientes por fase. Por eso después también hay que colocar elementos sintonizadores para tratar de anular, disminuir la armónica, sería la tercera, la quinta o la séptima, que son armónicas impares. Evidentemente, a medida que aumenta la armónica, tiene en número, aumenta si es la séptima, la decimoprimera, la décima. A medida que va aumentando, va disminuyendo su amplitud. Las más peligrosas son la tercera, la quinta y la séptima, por la amplitud que tiene en tensión o en corriente. Por eso se referencia que, y ya lo vamos a ver después en el manual del electricista, y fundamentalmente en la AEA, la 9364, en la parte 7, hace referencia que si la carga del THI es mayor al 15%, que aumenta la sección de conductor. Acá dice, si está compensado, no debería circular corriente por el neutro. Por eso, en los tetrapolares, el neutro es más fino que la fase. Sí, eso era antes. Ahora viene en la misma sección los 4 conductores, las 3 fases de neutro. Y depende si la carga es no lineal, fundamentalmente en las máquinas de control numérico, todo lo que es taller, la fábrica, la metalmecánica, y en los centros de cómputo, la sección del neutro es mayor que la sección del neutro es mayor que la de la fase. Lo voy a poner, por ejemplo, vamos a terminar con esto y después les muestro el programita que tengo para hacer nada más. Así terminamos con la ubicación. Acá lo voy a hacer la derecha, entonces tendría el eje de coordenada, no me acuerdo si lo había hecho antes. Entonces tendría
tendría pasando acá. Este sería el eje X. Entonces, vamos a representar el fasor. Sería el verde, que está en su amplitud. Vamos a ponerlo por ahí. Estoy haciendo la ubicación de los fasores para esta representación. Vamos a poner en magenta. Para este caso particular. Anteriormente habíamos hecho para este caso. Me falta ahora la roja. El rojo ya va a pasar a cero, o sea que está en esta posición. Más o menos. Ahí. Y la azul. También acá. Ahí está. Esa sería la ubicación de los fasores, porque esto está girando en sentido antihorario. Todo esto siempre gira en sentido antihorario. No se puede hacer una flecha acá, pero intentando la. Ese sería el sentido de giro. Si se ubican ahí, esa sería la representación fasorial y girando los fasores, ya sea en los distintos puntos a medida que se va corriendo tenemos pasado el tiempo, porque son funciones del tiempo, funciones sinusoidales, puede ser seno o coseno. Esto lo vamos a borrar, todo esto lo vamos a borrar ahora. Y lo tenemos mejor representado, o particularmente representativo del proceso del avance, para ir interpretando el fenómeno de campo magnético. Esto lo voy a borrar acá. Sobre, ahora voy a hacer avance. Entonces estoy viendo qué sucede en los distintos tiempos y tengo la representación de 4 ondas que están desplazándose, donde tengo el color rojo, el verde y el azul, y el negro. ¿Qué significa eso? Está en función a lo que habíamos visto recién. Voy a tratar de hacerlo parar. No se puede separar acá. Lo puedo separar acá para ver los tres. Ahí. Entonces ahí tendría la suma vectorial de los 3 vectores, sería la suma fasorial de los 3 fasores, me da como resultado un fasor, sería un vector, sería un fasor de amplitud constante, 3 medios, sería el campo magnético resultante, los amperios vuelta, en el entrehierro de la máquina. En el estator de la máquina tengo el núcleo magnético y en el rotor tengo un espacio de aire entre el estator y el rotor que se llama entrehierro. Ese sería... Sería la representación del campo magnético resultante de la combinación de 3 campos magnéticos alternos a eje fijo en el espacio. Si ustedes se fijan, ya sea el rojo, el azul o el verde, tienen la misma posición. Lo único que el sentido de circulación, el sentido del
fasor cambia, porque evidentemente representa el polo norte y el polo sur. La combinación de cada uno de estos campos magnéticos da como resultado un único campo que tiene un desarrollo espacial como si fuese el de una soga. En un extremo la fijo y del otro extremo yo la muevo. Entonces la dejo tensa y después le pego un movimiento, ya sea un movimiento lineal, me da, si es periódico, evidentemente me da el movimiento que hace referencia a la onda. Onda viajera, le dice. Entonces el resultado voy a tener un campo magnético norte-sur, un campo magnético norte-sur, un campo magnético norte-sur, de fase 120 grados. La combinación de los tres me da un único campo magnético, un norte y un sur, que gira en el estator de la máquina, en el entrehierro de la máquina. Ese sería el concepto físicamente. Lo voy a sacar. Quería mostrarle, a ver si lo tenía acá. Protección, campo magnético, estrella, y este quiero estrella. Ahí está. Bueno, me parece que lo puedo porque estaba. Esto voy a traer un poquito más para acá. Vamos a cerrar el aula porque si no se me va a complicar con lo otro alumno que después van a querer entrar. Básicamente este es el concepto, después ya lo vamos a ver más detenidamente en instalaciones eléctricas, pero acá tendría, trabajemos con resistencia, tres resistencias de 100 ohm, que podríamos agregar cualquier valor de inductancia, sería reactancia inductiva. Tendría un Z1, Z2 y Z3 como carga en un sistema trifásico de 400 voltios y conectado 3 impedancias de 100 ohm. Evidentemente tengo una tensión de 230 voltios, por lo cual las corrientes van a ser de... las corrientes son de 2,31 amperes. Si yo abro el neutro, evidentemente acá tengo el diagrama pasador de corriente, que son las rojas, el diagrama pasador de las tensiones de fase y línea, fase y neutro y fase y fase. Si yo abro el neutro, no va a circular corriente por el neutro, porque las tres cargas están equilibradas. Sería cargas balanceadas, corrientes equilibradas. O sea que no me hace falta el neutro. 3 resistencias, 3 capacitores o 3 bobinas, 3 inductancias. En cambio, si ahora yo a este le saco un valor de resistencia, lo dejo en 10 ohm, este lo dejo en 100 y este lo voy a dejar en 1000. Profe, Para hacer, una, sí, una pregunta. Si saca el neutro, ¿por dónde cierra el circuito? a través del neutro artificial. Vamos a ponerlo de O sea, nuevo. entre las fases sería. Claro, quedan alimentadas entre las fases. Acá yo abro acá y acá tengo el neutro que corresponde, lo vamos a plantear acá con un circuito. A ver. Acá voy a poner de otro color porque si no. Vamos a poner negro. Entonces acá tengo el neutro, que es el que me da la prestada de servicio eléctrico. Y acá tengo el O. Dice O, porque esto lo pueden haber visto en teoría de circuito cuando hacen desplazamiento en neutro. ¿Algo escucharon de eso o no? La parte de desplazamiento en neutro. No, profe. No, bueno, ya después lo vemos más detenidamente en instalaciones eléctricas, que hay un caso muy particular que cuando tengo cargas trifásicas y o cargas trifásicas, particularmente motores, resistencias, que están balanceadas, al aplicar yo tensión,
puedo no tener el neutro, como lo estamos viendo acá, y voy a tener el neutro artificial, que se llama, se genera un neutro artificial. Y básicamente, entre la fase y el neutro artificial, 230 voltios. Entre la fase y el neutro, 230 voltios. Porque es conexión estrella. ¿Se acuerda de la conexión estrella? Acá tengo el cero. Entonces, tensión de línea sería entre este punto y este punto. Sería el triángulo acá. Tensión de línea. Pero entre una fase y el cero o neutro artificial, 230 voltios. Cuando yo cierro, bueno, acá eran 100, 100 y 100. Si yo cierro, no voy a poder hacer porque estoy con el otro proceso. Ahora sí. Yo voy a cerrar el interruptor, el empalme, la conexión del neutro con el cero de la estrella. O sea, voy a conectar el neutro en la estrella, sería acá. Me estoy marcando con el dedo, con el puntero. Conecto el neutro en la estrella o acá, por ejemplo. Pero no me hace falta en un sistema trifásico balanceado porque las corrientes son equilibradas y se cierra a través del neutro artificial. Desplazamiento en neutro, que se llama. En cambio, ahora yo cierro acá el interruptor. Y voy a tener tres cargas desbalanceadas, por lo cual, como son tres cargas desbalanceadas, tengo distintos valores de corriente. Mientras menos resistencia tengo, más corriente va a circular por el mismo valor de tensión. El diagrama fasorial, bueno, las detenciones de línea y neutro van a ser iguales, las de línea a línea iguales. Lo único que va a variar son los valores de la amplitud de las corrientes. Es el módulo del fasor. Ahora si abro, y bueno, y por el neutro, mire lo que me circula. La resultante fasorial de las tres que sería 21 amperes, casi 22 amperes, con un ángulo de 75 grados. Pero si yo ahí, ¿qué tengo? La sección del conductor, este es para 23, este es para 2,3 y este para 0,23. Está circulando casi la misma corriente que la de la fase donde tengo la impedancia de 10 ohms. También las otras son de menor cuantía en corriente, menor valor. Si yo abro el neutro, como la carga está desbalanceada, las cargas son desbalanceadas, las corrientes se van a desequilibrar, por supuesto, y ahora el problema es que como las impedancias no están balanceadas, voy a tener diferencia de potencial diferente entre fase y neutro. Se me corre el neutro. Como vieron acá, la estrella ha aumentado en la L, V sub L30, V sub L20 y V sub L10. Y se me modifica el centro de la estrella. Mire cómo se corrió acá. Eso hace que los valores de la tensión en un sistema trifásico con neutro, con carga monofásica, tenga que cuidar de que no se me abra el neutro, porque si se me abre el neutro, me produce lo que está sucediendo acá. Tensiones diferentes a los 230 voltios, que son la tensión nominal para las cargas monofásicas. ¿Y qué va a suceder? Voy a tener valores de tensión en este de 37,97 amperes. Si una lámpara no va a prender, esta si una lámpara se va a quemar y esta también se va a quemar, o cualquier componente electrónico. Vamos a tratar de, a ver si lo podemos hacer un poquito menor. Vamos a ponerle 200. A ver. Este le vamos a poner 100 y este le vamos a poner 10. Estoy tratando para ver si podemos mantener el triángulo. No alejarnos mucho. Entonces, hacemos 100, 200. Y este le hacemos 300.
Lo estoy manejando con resistores nomás, pero es para no complicarle mucho la vida. Entonces, ¿qué vamos a tener? Acá vamos a cerrar. Acá vamos a tener 3 cargas, 100, 200 y 300 ohms, ya sea parte resistencia y parte reactancia inductiva, reactancia capacitiva, no hay problema por eso. Yo tendría cerrado a través del neutro artificial, y el neutro artificial está conectado al neutro de la empresa prestadora de servicio eléctrico. Sí circula corriente por el neutro, sí va a circular corriente. En este caso es 2,3, 1,15 y 0,71. La suma de las tres fases, obviamente hablando, me da 1,39 amperes. Y tengo el triángulo, acá tengo el triángulo y la estrella se mantiene igual. En cambio acá hay un poquito de desequilibrio. Lo he tratado de hacer, vamos a poner 300, 400, 400 y 600. No, 300. Voy a tratar de hacer de 400. A ver, cuando abra acá que no se me modifique mucho esto. Bueno, ahí está. Me gusta más eso, ¿vale? 100, 200, 300, bueno. Entonces, ¿qué tendré? Las tensiones de línea para esta conexión con el neutro de la línea del proveedor del servicio eléctrico y el neutro de mi establecimiento están conectados rígidamente. Hay cargas monofásicas conectadas en estrella, cargas trifásicas conectadas en estrella, distintas cargas monofásicas conectadas de cada una de las fases con respecto a tierra, y lo único que voy a tener va a ser como diferencia de valores en los fasores de corriente, la ISO 1, la ISO 2 y la ISO 3. Evidentemente con sus valores correspondientes a la impedancia. Si yo abro el neutro, el problema que tengo, que ya pierdo la estrella, se me modifica donde estaba anteriormente, que la tenía por acá, al centro de estrella, ahora se me ha corrido el centro de estrella hacia la derecha. Por lo cual voy a tener cero corriente por el neutro, pero un valor de tensión entre el neutro de la prestadora de servicio eléctrico y el cero neutro artificial que a mí se me genera por haber abierto la conexión física del neutro. Por lo cual, los valores de las tensiones se van a modificar. Y voy a tener 128 voltios, 289 y 303 voltios. Evidentemente que estos elementos, primero el de 303 se va a quemar, este le va a seguir, y después, bueno, si se ponen en cortocircuito y se hace resistencia cero acá, va a cerrar una fase con respecto a la otra para una carga monofásica que va a estar aplicada en los dos extremos 380 voltios, por lo cual se va a deteriorar la máquina. El bobinado, la carga monofásica que está fabricada para un valor de tensión de 230 voltios, ahora le estoy aplicando 289 y 303 voltios. Entonces siempre lo que se tiene que hacer es cargas balanceadas, sistemas trifásicos con neutro, cargas balanceadas en lo que respecta a las cargas monofásicas, fundamental. Normalmente lo que se pide como norma está en el orden del 10% del valor de la corriente de cada una de las fases. Esto sería, acá tengo una nota. Voy a borrar esto, porque si no se me queda pegado esto. Y entonces yo tendré, cierro el interruptor acá. Sí, vamos a ponerle 150. Y le vamos a poner 100, no, bueno, si ponemos 200. Entonces, una carga más, 250.
vamos a tener que tratan de hacer algún desequilibrio. Por más que tenga el desequilibrio acá 300, 100, 150. Si le coloco 10. Tengo acá. El valor de 100. Entonces voy a tener 231, 066 y 046. El valor de la corriente es 1,76. Tengo un desequilibrio muy elevado porque normalmente lo que se aconseja es el orden del 10 amperes. No sé que tendría que tener 150 y este tendría que ser de 200. 10% como diferencia de corriente. A medida que me voy acercando al valor de la resistencia, tengo el central de la estrella dentro del triángulo y los valores de las corrientes normal. Si tengo el desequilibrio, la suma de las tres me va a dar la corriente por el neutro. Se llama componente armónica. Sería algo no sé si han visto algo de, en teoría de circuito me parece que se ve. Sería cargas trifásicas desbalanceadas. No va a generar corriente por neutro, que es componente homopolar. ¿No escucharon algo de eso? Yo no, profe. Está bien. O sea que circula corriente por el neutro y la corriente que va a circular por el transformador. Corriente homopolar. ¿Sí? Bueno, después ya lo vemos. Pero acá lo importante y fundamental es tratar de que las cargas sean 100, esta es 125, por decir un número, y esta 110, vamos a poner. Entonces, de esa forma, yo tengo 0,4 amperes por el neutro. Y el diagrama fasorial de las tres fases, la hizo 1, la hizo 2 y la hizo 3, la más. Porque siempre el sistema habíamos hecho la representación en el campo rotante de tres fases, de fase a 120 grados. Tenemos tres bobinas idénticas, son gemelas, por las cuales tiene el mismo valor de impedancia. Por lo cual circula la misma corriente, el mismo valor, nada más que desfasada 120 grados. Bueno, esto lo saco. Esto lo voy a poner un poquito más arriba. No se me moleste. Y ahora. Bueno, el estator de vano trifásico distribuido en ranura a 120 grados. Aleatorio de hilo esmaltado o preforma. Son los dos tipos de bobinados que se pueden incorporar acá. A través de un molde, uno hace la preforma de la bobina. O a través de unos moldes de madera, se hacen los distintos bobines y después se va incorporando, como es alambre, se va incorporando en la ranura que está aislada. Entonces ahora ya tenemos el campo rotante. El campo rotante en el entrehierro de la máquina es giratorio. O sea que en resumidas cuentas lo que tenemos es un norte y un sur que giran el estator de la máquina. Sería como la lapicera que tengo acá. Voy a tratar de ver si puedo poner esto acá. Ahí. Sería la representación de un electroimán, como en el caso este, vamos acá. La representación de un electroimán que gira en el estator de la máquina. Voy a ver si lo puedo ver.
Se me apaga la cámara. Me había. Ahí está. Entonces tengo un electroimán, un norte y un sur, que giran el estator de la máquina. Estos giran el estator de la máquina. ¿Qué va a suceder? Voy a tener un norte y un sur que giran el estator de la máquina, y en el rotor, el elemento este que tenemos acá, que es como representado en el aspecto constructivo del rotor, tengo espiras, ¿no es cierto? Donde acá voy a tener una máquina en un par de polos, va a tener los conductores representativos en esta cara y los otros conductores representativos en esta cara. Por lo cual, son, por un lado, conductores entrantes y por el otro lado, conductores salientes, representativos de lo que la espira en el rotor. Entonces, el campo magnético gira. Estoy tratando de ver si puedo dejar tipo esto acá. Ahí está, ahí me gusta, ¿no? Es que me quiero. Entonces, el rotor está, tengo el campo magnético gira. Como el campo magnético gira, que es el resultante del campo magnético giratorio, el campo norte-sur, gira, porque una máquina, un par de polos, estamos haciendo el estudio de la máquina, un par de polos. El campo magnético gira, ¿qué va a suceder? Las espiras que están en el rotor ven al campo variable, por lo cual sobre los conductores del rotor se va a inducir fuerza electromotriz porque es un campo variable, un campo giratorio, en este caso variación del campo magnético. Cada espira ve el campo magnético que amplifica, aumenta en su valor y después disminuye. Después pasa del norte y pasa al sur. Sería el electroimán que hacía referencia recién. Sería este electroimán. Entonces, este campo magnético es giratorio. Resultado de la combinación de las tres bobinas de fase 120 grados en el estator. Entonces, en el estator de la máquina me gira el campo magnético. El rotor, que es la parte que va a ver ese campo magnético, en este caso los conductores del rotor ven al campo magnético variable, por lo cual se inducen fuerza electromotriz en el rotor. Serían los conductores del rotor. Como los conductores del rotor están en cortocircuito, porque los extremos están en cortocircuito, con dos anillos, ¿qué va a suceder? Va a circular corriente por los conductores del rotor. Circula corriente, va a decir, las azules son entrantes y las rojas son salientes. Entonces, genera un campo magnético. Debido a que circula corriente, estos conductores generan un campo magnético que acompañan al campo magnético rotante. Por lo cual, el rotor lo que hace es empieza a girar. Acompaña el campo del rotor al campo del estator. En realidad, ¿qué es lo que? En el plano lineal, en un plano, sería la operación lineal de tener dos imanes sobre la mano, sobre una superficie, tengo un imán y abajo tengo otro, y hago el desplazamiento del imán, como habíamos hecho el tren bala, que hace comentarios magnéticos y demás. Entonces, tengo un campo magnético rotante. El rotor ve al campo magnético girar, desplazarse, variar. Los conductores del rotor ven el campo variar, por lo cual se va a inducir fuerza electromotriz. Como estas espiras están en cortocircuito, los conductores del rotor están en cortocircuito, vamos a tener una máquina de un par de polos, la mitad del diámetro, y las corrientes entran, y la otra mitad las corrientes salen. Por lo cual va a generarse un campo magnético, debido a la circulación de la corriente de los conductores del rotor. Por lo cual voy a generar otro electroimán, un norte y un sur. Como el electroimán norte-sur del estator está girando, el rotor, que es otro electroimán por inducción, empieza a acompañar al rotor. El rotor acompaña al estator. Y de esa forma, el rotor empieza a girar. Eso sería, desde el punto de vista constructivo, la máquina. El estator, tres bobinas, el rotor
puede ser, como el rojo que tenemos acá, barra de cobre o de aluminio y soldada a través de dos anillos. O este sería más que todo de cobre soldado. Y este sería de aluminio, que tendría los dos anillos de fundición de aluminio y la ranura del rotor que se inyecta aluminio a presión y de esa forma se hace el conformado de los dos anillos y los conductores del rotor. ¿Se entendió o está medio complicado? Se ve también muy bien acá sobre esta parte de este rotorcito chiquito que tengo los conductores, uno rojo y otro azul, una máquina de un par de polos, por lo cual se induce valores de fuerza electromotriz ley de Faraday. Como los conductores rotores están en cortocircuito, circula corriente, una resistencia muy baja, el conductor que está en cortocircuito en el rotor, por lo cual circula corriente, un valor de corriente, algunas entrantes y en la otra periferia del rotor saliente. Por lo cual voy a tener un electroimán, por lo norte y por lo sur, que este electroimán va a acompañar al electroimán del estator. Y de esa forma, una vez que yo energizo un motor trifásico conectado en estrella, conectado en triángulo, por inducción electromagnética, transfiere la energía eléctrica en energía magnética, magnética en eléctrica en el rotor, y eléctrica en el rotor en par mecánico en el árbol del rotor. Esos serían los fenómenos de transformación de la energía. Profe, una consulta. Sí, Yo que en los motores monofásicos se usa generalmente un capacitor de arranque que es el que ayuda al principio a dar el movimiento. Acá en los trifásicos no haría falta. no, en el caso particular, como usted mencionó, es un motor monofásico, es una sola bobina. O sea que va a tener un campo magnético variable sobre su mismo eje. Norte-sur, norte-sur, no hay ninguna combinación con otros campos, por lo cual va a necesitar la bobina de arranque, que es otra bobina de fase 90 grados, eléctricamente hablando y físicamente en el estator de la máquina, que se llama bobina de trabajo y bobina de arranque, que le va a dar el sentido de el sentido de giro del campo magnético. Y el capacitor aumenta el par mecánico de la máquina. Eso después ya lo vemos en máquinas monofásicas. Pero en alusión a lo que usted está comentando, la máquina trifásica tiene lo que se llama autoarranque. Una vez que usted le conectó los 380 voltios en conexión en conexión triángulo, no mete la mano en el árbol, en el eje, porque él empieza a girar. Pero por eso la máquina que es de mayor utilidad en la industria, mediano, pequeña, mediano, grande, como transformación de energía eléctrica en energía mecánica. Antes se utilizaba máquina a vapor, el motor de continuo, y después, bueno, pasó al motor de alterno. Motor trifásico, tres fases, autoarranque. El único problema que tiene un valor de corriente muy elevada al inicio, que se llama corriente de arranque. Apenas lo conecta, tiene un valor de pico de corriente de 6 a 9 veces el valor de la corriente nominal del motor, por lo cual hay que utilizar algunos métodos para producir la disminución de la corriente en el momento de arranque. Sería el triángulo estrella, ¿verdad? Uno de los métodos es conectar primero en estrella y después lo conecta en triángulo, o colocarle algún elemento intermedio entre el estator y la fuente de alimentación, sería entre el estator y la fuente de tensión. Colocar una bobina, sería una inductancia, por ejemplo, vamos al caso más sencillo, el ventilador de techo, el ventilador de pie, que tengo un interruptor manual donde aumento o disminuyo la RPM. Hago un paso, 1, 2, 3, 4, 5. Algunos ventiladores tienen 3 pasos, nomás, velocidad 1, 2 y 3. Lo que hago es, en esa cajita, lo que se encuentra, una llave para pasar de las 3 conexiones, pero internamente lo que hay una inductancia donde lo que produzco es una caída de tensión, un divisor de tensión.
ni más ni menos. Una caída de tensión por inductancia. Antes había resistencia, pero la resistencia emitía calor y en algunos casos la cajita plástica se destruía y quemaba la cortina, que normalmente ese elemento estaba tapado por la cortina de una ventana-puerta o de una ventana propiamente dicha. Y bueno, hoy en día también el capacitor con un capacitor que tiene 3 valores de capacidad sobre el mismo capacitor. Y también se utiliza como divisor de tensión el capacitor. Pero eso serían los motores monofásicos, que no tengo autoarranque, tengo que ayudarlo, lo tengo que hacer arrancar, colocarle otra bobina de fase 90 grados y ahí produzco el desfase y el sentido de circulación del campo. Y para aumentar el arranque, el par de arranque, caso particular en la cortadora de césped o máquinas sin fin, o máquinas industriales, necesito algunas bombas de agua, necesito mejor par. Y se consigue colocando un capacitor en serie con la bobina de arranque. Bueno, esta sería la constitución física de 2 rotores, los más básicos, el de la izquierda, el de barra, el más viejito, pero son para motores grandes. Hoy en día, de acuerdo a las nuevas tecnologías y los requerimientos del Tratado de Kioto, lo que se pide es que el 90% del par mecánico del mundo es a través de los motores eléctricos. Entonces, si mejoro el rendimiento del motor eléctrico, voy a necesitar quemar y generar menos CO2, menos combustible fósil. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Comisión, la IEC, y a través de la BDE y a través de la DIN, fundamentalmente las normas alemanas? Antes eran 3 normas para fabricar motores, ahora son 2, y tienen el rendimiento de los motores Siemens están en el orden del 95-96%. O sea que si aumento el rendimiento del motor, voy a tener menos consumo de combustible fósil. Ya hay unos motores que son silenciosos, los veo en las bienales, ya después les voy a mostrar algunas fotos de unos motores que dan ganas de tenerlo en un cuadro, voy a decir una cosa. Es una reliquia, la forma, yo manejando motor en mi época, cuando era estudiante, yo hacía como técnico, después como ingeniero, eran todos unos masacotes, unas masas impresionantes de cable y circuito magnético y bujes. Ahora tengo una tecnología que da gusto trabajar sobre estos motores. Ya se tiene mejor rendimiento, por lo cual las pérdidas han disminuido en el circuito magnético, en el circuito eléctrico y en el circuito mecánico, la parte de ventilación, rodamiento. Ha mejorado muy mucho la tecnología. Bueno, vamos a ir avanzando, nada más que no sé por qué no puedo avanzar, pero voy a avanzar más rápido entonces. Internamente, ¿cómo es el rotor? Serían las chapas magnéticas haciendo el circuito magnético, como siempre, y serían los conductores, las barras, que van de un extremo a otro, y los anillos que cortocircuitan a las barras. Serían conductores en cortocircuito. Por eso le llama jaula de ardilla, o de hámster, bueno. Como había hecho comentarios recién un compañero. ¿Qué tipo de rotores tenemos? Tenemos rotores en cortocircuito y rotores bobinados. Hay en algunas máquinas, todavía no estaba la electrónica, por lo cual nosotros como elemento electromagnético necesitamos hacerlo arrancar al motor con carga incluida. Y evidentemente ya de por sí la característica del motor trifásico en carga en vacío toma entre 6 y 9 veces la corriente nominal. Si incorporamos antes del arranque la carga, evidentemente la carga mecánica, la corriente de arranque va a ser mucho mayor.
por lo cual necesitábamos medios de arranque y no teníamos nada más que el estrella triángulo y en algunos casos algunas inductancias, que es un transformador trifásico, que sería un autotransformador. Entonces lo que se utiliza es el transformador, el rotor bobinado. No tengo ningún rotor acá bobinado, pero bueno, hay un gráfico acá, donde en vez de tener el rotor en cortocircuito, con los dos anillos en sus extremos, y a través del proceso de fundición de aluminio, generar la jaula de ardilla, lo que se hace es, tenemos el rotor, tenemos la ranura, y vamos a colocar las bobinas que corresponden a la conexión en estrella, y vamos a tener tres anillos que se comunican a través del árbol, del eje, con una ranura que tiene el árbol, a la conexión del rotor de la máquina. Ese sería anillo rozante. Eso todo en la misma pieza del eje de la máquina. Con tres cobidas que externamente se conectan a un juego de resistencia donde aumento o disminuyo la impedancia del rotor. Aumento o disminuyo el cortocircuito del rotor, de los conductores del rotor. Sería el concepto. Y de esa forma yo puedo aumentar la impedancia del rotor colocando resistencia externa, por lo cual cuando yo aplique tensión en el estator, el rotor tiene un valor de resistencia muy elevado, por lo cual va a circular un valor de corriente muy baja, por lo cual voy a poder sacarlo de la inercia cero al rotor del motor con la carga incluida. Y después le voy disminuyendo las resistencias hasta llegar a eliminarla completamente, y de esa forma y en forma paulatina el motor avanza, aumenta su velocidad y aumenta el par mecánico. Ese es uno de los procesos que traeríamos nosotros como arranque de motores con carga incluida. En el caso particular de los motores de rotor bobinado, hay que utilizar algún sistema de correa, engranaje o polea o algunos engranajes cónicos, donde se hace el acople para la carga. Hoy en día con la electrónica, gracias a Dios, hemos solucionado ese problema que era bastante complejo para los electricistas y los mecánicos. Entonces la electrónica nos lleva a lo que se llama hoy en día los arrancadores suaves. Y también tenemos los variadores de velocidad. Por lo cual, el motor de alterna podemos hacerle una RPM o 3000 RPM con el mismo par. Esa es la gran ventaja que tiene. Por supuesto, el conversor, el arrancador suave, el variador de velocidad son elementos caros, pues trabajan en estos semiconductores, trabajan a elevado valor de corriente. Y usted en electrónica conoce muy bien que mientras más corriente circule por un semiconductor, más caro el elemento y mayor ventilación voy a tener que hacerle o generarle ventilación aparte de la ventilación natural, una ventilación forzada. Bueno, eso con respecto a los dos tipos de rotores que se pueden encontrar en la vida práctica. Sería el rotor en cortocircuito y el rotor bobinado. Bueno, algunos aspectos físicos de los motores asíncronos. Estos son unos catálogos que después yo les voy a mostrar ahí lo que tengo. La forma de las bobinas del estator propiamente dicho, que es más o menos lo que le he mostrado ahí, lo que hay en cámara. Sería esta parte. Yo lo que tengo en foto, me parece que lo puedo pasar acá. Esto era una bienal eléctrica, ¿se lo puede ver? Sí. Acá.
Eh, en Buenos Aires, en Buenos Aires, bueno, ahora con el tema de la pandemia, pero anteriormente cada 2 años se hace lo que se llama la Bienal Eléctrica, entonces van todas las empresas a promocionar sus productos desde el punto de vista eléctrico, electrónico, de luminotecnia, ya sean empresas nacionales o extranjeras. Tendríamos bombas de agua, algunas sumergibles y otras a nivel. Estas son a nivel, las que están a la izquierda, y estas otras son bombas para nivel, y estas son sumergibles. Esta cosa tengo por ahí. Estas son sumergibles, bombas de agua para el campo, por ejemplo, la parte urbana, pero más que todo la rural, la extracción de agua, hasta 200 metros de profundidad. Las distintas formas de distribución que tiene la bomba de agua propiamente dicha. A ver. Este es motor, no me acuerdo qué era, Motorcar. Un buen motor. Yo voy a ampliar acá la foto y tendríamos la máquina propiamente dicho y no sé, un momento un poquito más. Este correspondería a la chapa característica donde están los valores nominales de la máquina. Si hay algunos otros valores más particulares, tiene que ir al catálogo de la máquina, del modelo, del motor. En este caso, el kilovatio, 11 kilovatios, serían 15 HP. A 15 hay que multiplicarlo por 0,735 y le da los kilovatios. La RPM 2930 serían las revoluciones del rotor. Una máquina de un par de polos donde el campo rotante es de 3000 RPM. Pero la velocidad del rotor es 2930. La diferencia entre el campo rotante, la velocidad del campo del estator y la velocidad del rotor se llama deslizamiento, que está en el orden entre el 3 y el 6%, dependiendo de la máquina. Todos estos datos son nominales. Entrega 11 kilovatios en el árbol a 2930 RPM y va a circular un valor de corriente que dice para la conexión triángulo de 380 voltios, 21 amperes. Y la conexión en estrella de 660 voltios, 12 amperes. ¿Está bien? ¿Por qué trifásica 380 y trifásica 660? En nuestro país la única trifásica que existe es 400 voltios, 380. Pero en otros países hay trifásica 220 o trifásica 660. Ahora se está unificando todo para tener nada más que trifásica 380. Pero bueno, hay unos países que van a tardar y tienen trifásica 220 o trifásica 660. Trifásica 660 se utiliza porque motores de 100, 200 kilovatios le conviene tener 300, 500 kilovatios, le conviene tener más tensión para disminuir la corriente para la potencia. A la misma potencia, un motor de 300 kilovatios lo hace funciona en 380 voltios, no es lo mismo que hacerlo funcionar en 660 voltios. El valor de la corriente es menor. Si ustedes se fijan, en este caso, tengo un bobinado conectado en triángulo en 380, 21 amperes. Y si le aplico 660 en estrella, 12 amperes. Así que está hablando casi del 50%. Ya después lo vemos el tema de estrella triángulo, 380, 660 o 220, 380. En este caso, en nuestro país, tenemos 380, este motor lo vamos a tener que conectar en triángulo directamente. No hay otra forma de conectar. Si quiero hacer un proceso de arranque de este motor, lo conecto en estrella a 380 voltios y de esa forma el motor arranca, me entrega más o menos un 50% de potencia, está en el orden del 57%, las revoluciones son las mismas, pero el par mecánico está en el orden del 57%. Una vez que arranco, lo paso a triángulo y de esa forma lo dejo conectado en triángulo el motor. Y me va a entregar
la potencia de 11 kilovatios para la conexión triángulo en 380 voltios. O 11 kilovatios para la potencia M estrella, pero con tensión entre fase y fase de 660 voltios, va a consumir 12 amperes. ¿Se entendió eso? Ya lo vamos a ir Sí, profe, se siguiendo, ¿no? entendió. Claro. Son las dos posibilidades de conexión, estrella triángulo, pero con valores de tensión 220 o valores de tensión 380. Acá tengo otros motores. Profe, pero la relación de estrella triángulo la hace después del arco automático. No le escuché. Se cortó. A ver, espere que. A ver ahí si lo La puede ver. conexión estrella triángulo, o sea, Medio entrecorta. la conexión estrella triángulo la No, hace espere. después. Espere, volvamos de nuevo, porque se me cortó a mí, me parece. ¿Hola? No, profe, a usted se le escucha bien. Era al Que compañero que lo falta. mande por mensaje en el chat de última. Hola, hola. Estamos acá, profe. Sí, no sé qué me dijo el compañero. No se le escuchó, de última que lo mande por el chat. Así lo. A ver si me lo manda por chat. Bueno, estas son fotos de otros motores que se pueden encontrar. Puedo hacerle una pregunta justo en lo que acaba de decir. Dijo que lo Sí, encendía en triángulo, en estrella y lo luego lo conectaba pasaba a primero, triángulo. Sí. primero en una estrella y después triángulo. Primero en una estrella y después triángulo. Y eso para que arranque Trifásica, solamente. claro, 380, 660, lo conecto en una estrella con 380 voltios, arranca, lo saco de la inercia cero y después supero el 80% de las revoluciones, lo paso a triángulo, el 60% más o menos lo paso a triángulo. Me mato y lo oído, jaja, no sé qué me Y eso en la sabe. práctica, digamos, lo hace con algún interruptor, ¿verdad? O sea, el Se pasaje hace de circuito. en forma manual con una llave estrella triángulo que se hace proceso manual, o se lo hace en forma automática con contactores y si no con PLC. Como Ah, ahí este está, ahí tiene entendí. Ahí me quedó más claro, pues no entendía cómo hacía el pasaje ese rápido, pero está bien. sí, lo hace en forma manual o lo hace en forma. Espera, ¿qué pasó? Ah, la alarma. Pero ¿cómo la apago? Bueno, lo hace en forma manual. Muy caros esos motores, profe. Los motores trifásicos son mucho más económicos que los monofásicos. Un motor monofásico hasta 3 kilovatios lo puede conseguir. Después de 3 kilovatios ya se le va a complicar. Ya lo pasa todo a motor trifásico. No, depende para la aplicación que lo va a utilizar. A ver si tengo alguno desarmado. Bueno, este es uno de 110 kilovatios. Tiene dos enganches, dos cáncamos, 380, 660, 199 amperes en 380 y 114 en 660. Ya después les paso algunas fotos de esto. Miren el tamaño del motor y acá hay una persona, tiene el pie para sacar más o menos la dimensión del motor. Y más o Bastante menos, profe, grande. ¿cuánto es el grosor del cobre que usan adentro para soportar toda esa corriente, toda esa Y potencia? depende siempre son, en este caso, 3 amperes por milímetro cuadrado. Son en algunos Ahí va. conductores, dos conductores en paralelo, tres conductores en paralelo, ¿sabes? Ahí va, ahí va. Vamos a ver si tengo alguno. Bueno, ahí lo puedes comparar con respecto al pie de las personas que están ahí. Este un poquito más chico. Bueno, acá volvemos con las bombas de agua. Estas son bombas sumergibles. Son las I-30, pero un rato. Cargando, esto tampoco son bombas, no me interesa. Este un tablero tampoco me interesa. A ver si tengo un estudio triángulo acá. No, son todos interruptores para comando de motores.
Pero quería ver si tenía- Bueno, esto le puede gustar a ustedes. Ahí está. La parte de un PLC, ABB, o sea, Abraham Boveri, para el funcionamiento del motor. Eso se ve, no sé, sí. No me acuerdo si lo tengo, bueno, este otro motor no estoy. Acá tengo la imagen de los dos, que hace la representación del control y verificación de la bomba, del motor, con el arrancador, este es un arrancador suave, y un variador de velocidad. La función que tiene de hacerlo arranca y hacer varios. Este es motores WEC, bueno, otra marca de motores. Otro tipo de motores. Bueno, después le vamos a ir. Vamos, estos son los convertidores de frecuencia, variadores de velocidad. Nos vemos la próxima clase. Voy a ir Hasta la próxima, profe. Chao, profe, gracias. Profe, muchas gracias. Profe, gracias.